Muy buenos días, mi nombre es Mireya Frausto Rojas y vamos a estar revisando en esta grabación lo correspondiente a la prueba WISC-4. Recordemos que en este momento tenemos muchas más pruebas para evaluar la inteligencia, el coeficiente intelectual, sobre todo de manera individual y en algún momento también de manera colectiva. A pesar de que hay varias innovaciones, las características cuantitativas y cualitativas de las nuevas pruebas de inteligencia, pues han sido prioritario el que estemos dando revisión a cuáles son los nuevos instrumentos que nos pueden servir para hacer una evaluación mucho más consistente y, por supuesto, más confiable. Esta es la cuarta versión de una escala que se publica por primera vez en 1949. El contenido de la prueba tiene 15 tests, son 5 índices o puntuaciones compuestas y la finalidad de esta prueba es una evaluación de las capacidades cognitivas en los niños. El ámbito de la prueba es de 6 años y 0 meses hasta los 16 años y 11 meses. El tiempo de aplicación considerado en tiempos máximos para cada uno de los subtests y para que nosotros podamos hacer una planeación adecuada al uso de este instrumento está calculado en 1 hora y 50 minutos. Recordemos que parte del origen de esta prueba tiene como fuentes históricas la prueba de Stanford Binet, la prueba de Army Alpha, Army Beta y algunas otras pruebas como las pruebas de contexto verbal de Kaplan, inclusive la de matrices progresivas de Ravel, así como algunas pruebas también de Goldberg y Weinberg. Entre esas pruebas, cada una de las fuentes históricas fue alimentando y fundamentando los índices que también evaluó la prueba, por ejemplo, el índice de comprensión verbal, que tiene como pruebas vocabulario, semejanzas, comprensión, información y pistas. Su fuente histórica y su argumento en marco teórico son precisamente las pruebas de Stanford Binet y las pruebas de Army Alpha. Es decir, hay un buen sustento de investigación para la construcción de cada uno de los elementos y componentes del instrumento. En el caso, por ejemplo, del índice de razonamiento perceptual, tenemos las subpruebas de diseño con cubos y matrices, de conceptos con dibujos, y tenemos como fuente histórica precisamente las pruebas como matrices progresivas de Raven y una tarea Nobel también incluida en el Army Beta, que recordemos que era una prueba para evaluación del desempeño del personal perteneciente a Fuerzas Armadas. En el caso del índice de memoria de trabajo, nosotros podemos ubicar en las subpruebas que tenemos de retención de números, de sucesión de números y letras, de aritmética, que tenemos una fuente histórica que fundamenta parte de este índice, nuevamente con la prueba Stanford Binet y también con la prueba Army Alpha, y se agrega la prueba de Goldberg y la prueba de Webb. También, por último, para la parte del índice de velocidad de procesamiento, tenemos las subpruebas de claves, búsqueda de símbolos y registros. Tenemos como fuente histórica de la subprueba el Army Alpha y finalmente la prueba también de Stenberg. Recordemos que esta prueba proviene de todo un avance histórico que propone desde el inicio David Wechsler en la Universidad de Bellevue en 1939, donde empezó una primera aproximación, primero con la etapa adulta, en el caso de Weiss, que es la etapa para la prueba para adultos, en 1955, donde se pretendía hacer una evaluación de las capacidades cognitivas en aquel momento determinadas de los 16 a los 64 años. Una vez que se hace una primera revisión de este instrumento, ya unos años después y con resultados de investigación, se precisa un poco más y de hecho se logra ampliar el rango de aplicación. En el caso del WISE estamos hablando más o menos en los años 80 para las edades de 16 a 74 años. Con esa misma necesidad, bueno, pues se va avanzando la investigación y se llega finalmente a lograr ampliar la evaluación de adultos de los 16 a los 89 años. Es sobre obviamente la necesidad de contar con instrumentos con esta estructura que proponía David Wechsler, pero enfocado en el caso de menores. Inicia una primera aproximación en 1949, donde se hace una primera medición del desarrollo cognitivo en el intervalo de los 5 a los 15 años.